equivocada. La pregunta es, ¿por qué postergar aquello que sabemos desde siempre que es necesario cambiar en nosotros? Mucho se ha dicho sobre el miedo a lo desconocido, el miedo de abandonar el rincón confortable. A la mayoría nos gana la indolencia, la pereza, el abandono propio, la negación y la conducta repetitiva. El reto a comprender es que el momento adecuado es ahora. Se posterga el día hasta sentir que ha llegado el momento apropiado. Pero este es otro engaño del pensamiento. No hay momento apropiado para la libertad psicológica, sino aquello que ocurre ahora o simplemente no ocurre. Las condiciones climáticas sobre el territorio nacional y el descenso de temperatura predominan en algunas regiones. La información a continuación. John Deere, en cualquier clima, somos su mejor opción. Presenta. Gracias, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Condiciones del clima de mañana a domingo en el territorio guatemalteco, pues vamos a tener ya las tardes típicas de noviembre con cielos bastante despejados. Vamos a tener en todo el territorio nacional cielos parcialmente nublados en las primeras horas del día. Después del mediodía y comienzo de la noche, pues los cielos lucirán completamente azules. Estas son las temperaturas máximas y mínimas. La meseta central y occidental al mediodía entre los 22 a los 25 grados centígrados. También estos cielos bastante despejados permiten un descenso de temperatura en el altiplano occidental, Quetzaltenango y Totonicapán, entre los 5 a los 7 grados centígrados a lo largo de la noche y la madrugada, Sololá entre los 8 y los 9 grados, San Marcos entre los 10 y los 12, Ciudad de Guatemala entre los 13 a los 14 grados centígrados. Mucho más cálido en todos los departamentos situados en la costa sur, con temperatura mínima de 21 y máxima que podría alcanzar los 32 grados. Zacapa y Chiquimula, ubicados en el oriente, podrían subir a los 33, El Progreso a los 31 y Jalapa a los 30 grados. El departamento de Jutiapa con temperatura entre los 24 a los 35 grados, Petén con máxima de 30, Quiché mínima de 7 y máxima de 22, 24 grados como máxima en las Verapaces y mínima de 13 grados, y el departamento de Izabal se mantendrá entre los 21 a los 30 grados centígrados. Mañana domingo tendremos los primeros rayos de sol desde las 6 horas con 4 minutos, anochecerá a las 17 horas con 30. Les saludo a Marisol Padilla, que tenga usted buena noche. John Deere, un socio en el que puede confiar, presentó. Un nuevo enlace con los anunciantes. Regresaremos para conocer la postura en panorama político del tema de la reforma judicial y elección del presidente de la Junta Directiva del Congreso. Por mi parte es todo. Soy Verónica Orantes y les deseo una feliz noche. Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político de Noticiero Guatevisión. Vamos a discutir hoy las perspectivas de la coyuntura. Me da la sensación de que los temas que hoy vamos a tratar están de alguna manera relacionados con lo que va a terminar de marcar la agenda noticiosa el fin de año. Y para hablar de eso estamos con Lourdes Hércules y Carolina Leverón. Compañeras, muy buenas noches. A ver, el primer tema que quisiera tocar es algo que, insisto, creo que va a terminar marcando de aquí hasta el 14 de enero de 2017, y es el tema de la reforma constitucional en materia de justicia que ya llegó al Congreso, y esta semana pasó una primera lectura. Hubo un intento el jueves de pasar la segunda lectura, pero las cosas al final se terminaron trabando. ¿Qué sensación les da estos primeros movimientos? Bueno, yo creo que desde un principio que se comenzó a decidir sobre el futuro de la nueva Junta Directiva en el Congreso, el tema de la reforma judicial comenzó a opacarse un poquito. Hubo esa sensación de que se había ganado la primera victoria al pasar en primer debate esta semana. Sin embargo, como ya decías, esto se cayó el pasado jueves, que vimos donde los diputados de FCN, Movimiento Reformador, el PAN,
deciden no apoyar esta reforma porque debe discutirse más a profundidad, pese a que esta reforma atravesó por un proceso encabezado por una comisión técnica que hizo los diferentes consensos con diferentes sectores a nivel nacional. No obstante, según los diputados, debe haber todavía una revisión y un consenso más amplio de los puntos que a mi criterio no les parecieron, como el tema de la jurisdicción indígena, la elección de los magistrados y también el trabajo del Consejo que va ahora, pues con esta reforma estaría administrando un poco más la justicia. Sí, yo creo que no, al menos yo no podría decir que se cayó el proceso, ¿verdad? Es decir, este ha sido un proceso bastante largo. Hay que recordar que más o menos desde abril, mayo, que varias instituciones vienen trabajando este tema de la reforma constitucional y ha sido un proceso, creo yo, bastante elaborado. Recordemos cómo incluso el mismo comisionado se reunió con cada una de las bancadas para abordar este tema. Es decir, hay toda una agenda que yo creería que sería demasiado apresurado que en 3 sesiones se le diera las 3 lecturas cuando estamos hablando de una reforma constitucional. Entonces, yo creo que sí es necesario el debate. Creo que tampoco se puede pretender que todas las personas estén totalmente de acuerdo con esta reforma, porque es casi imposible tener un consenso en su totalidad para aprobar esta reforma. Es decir, hay que estar abiertos a que de alguna u otra forma sí pudieran haber modificaciones. Yo creo que no veo a 105 diputados totalmente de acuerdo con una reforma que yo no la creo controversial, pero sí que tiene muchos temas espinosos que hay que seguir debatiendo y que hay que seguir evaluando. Ya lo decías, el tema de la jurisdicción indígena es solo uno de ellos y tal vez el que más sale. Entremos a la polémica. No sé si sea lo sano tomar posición, pero ¿cómo ven el fondo de la reforma? ¿Debe pasar así como está? ¿Debe tener modificaciones? Ok, si tomamos postura, yo no estoy plenamente convencida con esta reforma constitucional. Si tuviera que ver, por ejemplo, el tema del derecho constitucionario, tampoco apoyo este inciso de la reforma. Creo que la justicia es una y tiene que aplicarse por igual, o sea, de forma igual a todos los guatemaltecos, y no a esta persona por ser de esta etnia, entonces le aplica esta, y por ser ladino, entonces le aplica a esta otra, y veamos a esta otra persona si le aplica otra justicia. Es decir, para mí tiene que ser la justicia una sola, y eso no quiere decir que los indígenas, por ejemplo, no tengan no apliquen la justicia para ellos. Es decir, se tiene que aplicar con igualdad porque el sistema es uno solo. Ahora, este sistema ha funcionado así. Vemos cómo las mismas etnias indígenas tienen su forma de aplicar la justicia en sus comunidades, en su círculo, y lo han hecho y les ha funcionado de alguna forma. Yo creo que sí hay que analizar a profundidad. ¿Cómo se garantiza que ha funcionado? A ver, porque hay que hablar incluso con ellos mismos para entender por qué, cómo ha funcionado. Pero es que es muy ambiguo. O sea, solo se reconoce el sistema de jurisdicción indígena. Yo creo que pero no hay realmente algo establecido. Utilizaste un término clave y es el reconocimiento. O sea, esto no crea las prácticas ya existen. Totalmente. Lo que hace la reforma es normarlas, reconocer que existen y a partir de ahí, sin quitarle primacía a la Corte Suprema de Justicia, porque no lo hace la reforma. No se crean 2 sistemas de justicia distintos. Se inserta en el sistema de justicia guatemalteco, es mi impresión, una práctica que hoy ocurre. El problema es que es muy ambiguo, es decir, nadie tiene claro realmente cómo se aplica este sistema de justicia que se utiliza en el interior del país. Porque nadie tiene claro hoy cómo funciona. Y no se puede aprobar algo de lo que no se tiene conocimiento. A ver, se tiene conocimiento. El problema es que, muchos teóricos del derecho también se van a criticar que se norme absolutamente todo. Y la Constitución, muchos de estos mismos promotores de esa idea de que hay 2 sistemas son los mismos que insisten en que hay cosas que se deben normar en leyes regulares y que la Constitución debiese tener nada más el principio rector, que es lo que
me da la impresión está pasando. Porque además, en efecto, la práctica de justicia comunitaria en un lugar puede diferir de otro. Lo que sí es que bajo esta sombrilla constitucional, lo que no puede ocurrir es que deben haber violaciones a derechos humanos. Mi impresión, y creo que la salida más inteligente en este caso es, porque los principales temores es cuando la justicia comunitaria entra en el campo de lo penal. Pero muchas veces, por falta de cobertura, los ancianos, los líderes de comunidad, terminan impartiendo mucha justicia civil. Y los juzgados no han llegado ahí y no van a llegar si no hay una gran cantidad de dinero para que el aparato de justicia se amplíe. No, y además, yo creo que también ya hay estas prácticas que están establecidas, ya se ha visto en las comunidades que ha funcionado. El problema es que se ha distorsionado cuando vemos otro tipo de cosas que se salen de control, como los linchamientos, pero eso no es en realidad aplicar la justicia indígena. A ver, yo discrepo en el sentido de que no podemos garantizar que ha sido funcional. ¿Cómo medimos que ha funcionado, que ha tenido efectos positivos estos sistemas de justicia indígenas? Al final yo creo que este es un punto controversial dentro de la reforma. Personalmente, si tomo partida, yo creo que para mí ese es tal vez uno de los más espinosos, y lo que sí considero es que esta reforma tiene artículos muy importantes para nuestro sistema, para mejorar esta separación de la política de la justicia, que lastimosamente con temas como este prácticamente es una piedra en el camino para que sea aprobada en el Congreso de la República. Yo creo que es una lástima que temas tan controversiales como este eventualmente vayan a votar la discusión. No lo veo como una lástima. Creo que hoy es el momento en el que se debe discutir como país cómo vamos a insertar una práctica común. Es que hay que tener certeza, esto no es una cosa nueva. Y también no hay que sucumbir ante eso. Yo no estoy en contra de la discusión de este tema. No, creo que es bueno que se polemice sobre eso, porque así los guatemaltecos tienen mayor información. Lo que me parece mal es que por temas como este se vaya a desacreditar toda la reforma. Porque al final la reforma tiene artículos que son rescatables, que vale la pena que sean aprobados. Ahora, yo no creo que se esté desacreditando en realidad toda la reforma. El punto es que los diputados van a echarle mano a esta reforma, diputados que carecen de legitimidad, sobre quienes pesan una serie de señalamientos y donde la población aún no tiene la confianza necesaria. Ese es el problema, y eso es lo que puede hacer que la reforma no avance. Además, la reforma se ha quedado sin papás. Los tres poderes del Estado prácticamente la han abandonado. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con eso. Creo que hay que seguir discutiendo sobre este tema cuando regresemos al segundo bloque de Panorama Político. Muchas gracias por acompañarnos en Panorama Político. Carolina Leverón, Lourdes Hércules, Otto Ángel le acompañan esta noche de sábado. A ver, miren, nos habíamos quedado en este punto. La reforma constitucional en el tema principalmente de justicia consuetudinaria o prácticas de los pueblos indígenas. Yo identifico que hay un grupo que de manera legítima se siente preocupado, legítima e ideológica, porque se puedan crear dos sistemas de justicia. Pero me preocupa, y creo que era el punto de Lourdes, que también hay grupos que están usando este tema para bloquear el resto de las reformas. Yo no sé si la mejor salida es que entonces el Congreso, cuando defina las preguntas que pueden ir a consulta popular, haga 2 preguntas o 3 preguntas, y una sea la de la justicia comunitaria. Y entonces ahí que haya gente que vote cruzado. El punto es de que ni siquiera se está pasando una reforma tal como está, sino que se quiere modificar previo a ir a esa consulta, previo a hacer esa consulta a la gente.